acerca de el deseo como narrativa. Centralidad del deseo en los ejercicios espirituales ignacianos. Aunque de alguna manera puede decirse que el método es patentado por Ignacio de Loyola y desde entonces adquiere una metodología específica y acotada, los ejercicios espirituales son tan antiguos como la filosofía. Y esto lo podemos decir después de los largos estudios de Pierre Hadot. Desde Sócrates hasta Ignacio de Loyola hay por supuesto siglos de historia que permiten decantar y elegir una síntesis. Asimismo, la propia tradición cristiana ha preparado paulatinamente la aparición de la figura de San Ignacio de Loyola. En el presente estudio propongo detenerme en primer lugar en una confrontación del libro de los ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola con una posible interpretación cartesiana, y en concreto me basaré en el texto El discurso del método de Descartes. Considero que este contraste entre Ignacio y Descartes arrojará luces sobre lo propio, sobre lo singular de los ejercicios espirituales ignacianos. Después, en un segundo lugar, me detendré en esta obra propiamente ignaciana para subrayar el modo como el deseo es transmitido, restituido como un relato, como una narrativa. Finalmente, en tercer y último lugar, me preguntaré a qué conduce este modelo espiritual. Pues bien, comienzo entonces con este primer punto de mi presentación, la confrontación entre Descartes y San Ignacio de Loyola. Por supuesto que este ejercicio tiene algo de artificial. Es verdad que tiene algo artificial en la medida en que no tenemos todas las evidencias para determinar que Descartes leyó o efectivamente hizo los ejercicios espirituales. Con todo, varios intérpretes sostienen que durante 8 años de su vida en el colegio jesuita de La Flèche debe haber tenido la oportunidad de hacer los ejercicios incluso en más de una oportunidad. Lo interesante entonces está en que en estas obras, Discurso del método y Ejercicios espirituales, la primera de Descartes, la segunda de San Ignacio de Loyola, tenemos varios elementos que vale la pena subrayar. En primer lugar, tenemos que ambos documentos, ambos textos, son métodos. El primero, un método para el conocimiento seguro. El segundo, un método para buscar y hallar la voluntad de Dios. Por otra parte, el discurso del método nos ofrece una metodología, mejor dicho, un modo para realizar este trabajo. Y ese modo para Descartes es en comercio conmigo mismo, como lo dice, repito, Descartes. Por otra parte, Ignacio de Loyola, más bien, cuando habla de su modo de hacer este itinerario, hablará de dejar al Creador con la criatura. El hallazgo en la obra cartesiana, por conocimiento intuitivo, como lo señala el mismo autor, es el pienso, luego existo. En la obra ignaciana, por la gracia, el resultado, mejor dicho, el hallazgo, es la voluntad de Dios. Asimismo, podemos decir que la condición de posibilidad de este pienso, luego existo, en Descartes son las ideas claras y distintas, mientras que la condición de posibilidad de hallar la voluntad de Dios en Ignacio es más bien la indiferencia, este ejercicio a través del cual me hago, dice Ignacio de Loyola, indiferente a todas las cosas creadas. No indiferente, por supuesto, en el sentido habitual de la palabra, sino en el sentido de tomar distancia. El efecto de toda esta metodología en Descartes es una
transformación cognitiva, mientras que en los ejercicios espirituales se trata, por supuesto, de una transformación espiritual que más bien tiende a ser global. Finalmente, y quizás es lo más difícil de pasar como idea, cuando nos dedicamos a comprender la obra cartesiana, podríamos decir que la experiencia de fondo, si es que hay una, porque efectivamente la experiencia cartesiana es mucho más intelectual, pero la experiencia de fondo sería la supresión, así lo pienso yo, la supresión del desfase que se da entre yo y yo mismo. Es decir, hay una transparencia del ego, es lo que suele decir la filosofía. Mientras que en la obra ignaciana, la experiencia más bien es encontrarme con un desfase entre yo y yo mismo. Y eso se puede comprender justamente a través de una metodología que desmonta, no como método, como en Descartes, sino de manera mucho más global, desmonta al sujeto para abrirlo a la voluntad de Dios, para abrirlo a la gracia. Entonces, cuando hablamos de la experiencia, en el caso cartesiano, repito, se suprime el desfase posible entre yo y yo mismo, mientras que en el caso ignaciano, pienso, hay un encuentro de este desfase. Paso a mi segundo punto, que lo titulo El deseo en los ejercicios espirituales. Los ejercicios espirituales son, por lo tanto, así se puede decir, son un instrumento pedagógico espiritual por el que la persona se encuentra con el exterior a través de un itinerario personal de transformación y que es explicado, como lo sabemos, en términos de ordenar el afecto. Me tomo intencionalmente prestado este elemento de exterior, de exterioridad, y este encuentro con la exterioridad, ciertamente de un filósofo contemporáneo, no del propio Ignacio de Loyola, pero me parece que es un elemento que permite acercarnos mejor a al contenido teórico de los ejercicios espirituales. ¿Cuáles son? Me preguntaba hace un instante en la primera parte de mi exposición, ¿cuáles son las condiciones de posibilidad de esa transformación que pretenden los ejercicios espirituales? Pues bien, otra vez, frente a Descartes, para quien la recuperación del espíritu por él mismo o por sí mismo no se aprende, es decir, no puede venir del exterior, los ejercicios espirituales ignacianos señalan más bien que el instructor debe dejar al creador con la criatura. Este elemento es fundamental y evidentemente es algo que notablemente omite Descartes. Se trata por lo tanto de una relación interpersonal, puede parecer una obviedad, pero es fundamental porque es a través del encuentro y de la relación interpersonal que es posible precisamente comenzar un relato, escribir un relato, hacer una narrativa. De lo contrario, estaremos simplemente mirándonos a nosotros mismos, por decirlo de una manera, el ombligo. El deseo aparece entonces en Ignacio de Loyola, en su obra, tempranamente, decía, como una tendencia no espontánea, porque es más bien consciente, una tendencia, repito, no espontánea, consciente, hacia el bien mayor. Los ejercicios buscan entonces ordenar los afectos, eso lo sabemos también, no suprimir los afectos. No suprimimos entonces con los ejercicios espirituales esta disposición al encuentro, pues hay relación. Sin la relación, repito, no habría narrativa. Y puesto que la condición es más bien conservarse libre de interferencias, los ejercicios espirituales son un método
creo yo, y puedo probarlo, y espero hacerlo en la presentación, un método de desmontaje de las ideas sobre la realidad y sobre mí mismo, pero con el fin de aproximarse de ella. ¿Cierto? Me aproximo de la realidad, pero efectivamente desde el deseo. De manera que podemos decir que cuando hablamos de este desmontaje, de esta deconstrucción de mis ideas y de mi deseo con respecto de lo real y de mí mismo, podríamos decir que estamos asistiendo a una tarea progresiva, mejor dicho, de deshacimiento, que solo es posible, repito, en una relación. Sin relación, bueno, por una parte podría producirse una suerte de quiebre o de hundimiento espiritual. Hay permanentemente no es la palabra necesidad la que mejor responde a la palabra, a la situación, pero por cierto hay una experiencia clara de ser sostenido por la gracia. Eso es inevitable pensarlo en los ejercicios espirituales. Entonces, deshacimiento solo posible en una relación que ni siquiera Descartes se atrevería a poner en duda, es verdad. Pero la despersonaliza, porque en ella, en efecto, Dios ya no es un interlocutor, no es un tú, sino más bien un él difuso e intelectualizado como idea de infinito. La narrativa, en cambio, se construye en virtud de relaciones que configuran poco a poco, progresivamente, el deseo desde su aparición, desde su emergencia en la primera semana, su metamorfosis durante la segunda semana y su transfiguración durante la tercera y cuarta semana. Por lo tanto, la posibilidad de hacer y de elaborar esta narrativa supone abrir el deseo, descubrir el deseo y permitir que el deseo se elabore progresivamente a lo largo del itinerario de los ejercicios. Puede decirse entonces, en esta explicación cuasi fenomenológica del deseo, que este deseo en Ignacio de Loyola, en los ejercicios espirituales, recubre tanto la tendencia hacia un fin u objeto, que grosso modo es explicado por Ignacio de Loyola como la gloria de Dios, como su condición de posibilidad, es decir, el cuerpo y sobre todo los movimientos interiores que reflejan ciertamente un lenguaje con Dios. Entonces, tres elementos que habremos de considerar cuando hablamos de este deseo que va, repito, emergiendo progresivamente desde la primera semana de los ejercicios. Tendencia hacia un fin u objeto, la gloria de Dios, la condición de posibilidad, que es el cuerpo, el disponerse que implica tanto la voluntad, ¿cierto?, pero también el cuerpo, y sobre todo los movimientos interiores que reflejan un lenguaje con Dios. Un lenguaje, podríamos decir, binario a través de consolaciones y desolaciones, punto sobre el cual deseo volver. Sobre estos tres elementos que acabo de mencionar, quisiera hacer una breve reflexión. En primer lugar, el cuerpo. Los ejercicios espirituales dejan testimonio muy claro del interés ignaciano en el cuerpo como mediación, pero también como lugar en el que se producen, por decirlo de alguna manera, las cosas de Dios. De allí, por ejemplo, que Ignacio muestre tanta atención, por ejemplo, a la postura física en la que se contempla. No se trata de ir a contemplar de cualquier forma, uno se dispone, se prepara, pero además el cuerpo
debe encontrar la posición que más le ayude para el ejercicio que va a realizar. De hecho, filósofos contemporáneos como Emanuel Falk, se pregunta, accedemos a propósito del cuerpo y de la relevancia que tiene el cuerpo, se pregunta, ¿accedemos desde hoy a una experiencia sensitiva y corporal de Dios? A esta pregunta, cierta corriente teológica y espiritual, cuyos representantes podrían ser Orígenes, Buenaventura e Ignacio de Loyola, responde de manera afirmativa, al menos en lo que se refiere a la doctrina de los sentidos espirituales, doctrina que está más atenta al imposible traspasamiento de lo sensible que a la oída neoplatónica de los sentidos. Esto dice Emanuel Falk, y creo que nos ayuda en efecto a subrayar entonces el rol que tiene el cuerpo. Con respecto a los movimientos interiores habría mucho más que decir, pero no solo reflejan el sentir actual con relación a esto determinado o aquello, ¿no es cierto?, a esta situación concreta, a esta decisión, etc., sino que ellos, estos movimientos interiores, pueden ser conducidos, es decir, no son pura pasividad, sino que en los ejercicios, la disposición y el trabajo del ejercitante con la ayuda de Dios permite o podría permitir que estos movimientos interiores sean también conducidos o transfigurados, ¿no?, con respecto de la voluntad de Dios, con la voluntad de Jesucristo, que sin duda alguna es el culmen y centro de los ejercicios espirituales. Con respecto de la mayor gloria de Dios, de este fin u objeto que he mencionado también cuando he hablado del deseo, hay que decir, o introducir aquí un elemento fundamental no solo de los ejercicios, sino de la filosofía o teología de fondo de Ignacio de Loyola, y que es el magis, el más, ¿no es cierto?, y que está expresado en la mayor gloria de Dios. Por lo tanto, podría decirse al respecto que el deseo no se da como un hecho acabado, ¿no es cierto?, ya cerrado, sino precisamente por esta dimensión de la mayor gloria de Dios se configura a lo largo de la historia. Y su configuración obedece a modelos, ciertamente a modelos de los que nos apropiamos por diferentes motivos. Parte de la metodología y de la pedagogía incluidas en los ejercicios espirituales permitirá que el ejercitante aprenda de modelos y empiece a apropiárselos, empiece a identificarse con ellos. Sin duda, el modelo por excelencia es el de Jesucristo. Paso a mi tercer y último punto. ¿A qué nos conduce esta pedagogía espiritual? Esta pedagogía nos ha puesto o nos pone en una posición de tensión. He comenzado diciendo que hay un desmontaje, e insisto en ese desmontaje, pero esta situación en la que nos pone los ejercicios no es necesariamente cómoda, crea una tensión. Es gracias a esta tensión que ya se ha creado y que se ha instituido en el sujeto que el deseo será capaz de escribir, de expresarse en un relato. Sin duda, ya lo he dicho, para mí el relato se da especialmente en la posibilidad de las relaciones, en las relaciones que se construyen. Entonces, con respecto a esta tensión que se suscita con los ejercicios, yo diría que hay una triple tensión con Dios, con mi historia y con la búsqueda de libertad. Por una parte, con respecto de Dios, se da una tensión espiritual, porque descubro que Dios es exterior a mí. Con respecto de mi historia, descubro que hay una tensión sociocultural, porque no soy solo yo y no estoy al centro, sino que mi historia me hace salir de mí, y por lo tanto descubro en estos ejercicios que mi historia está incompleta, y quizás eso es lo que caracteriza más deseo.
Y en tercer y último lugar, la búsqueda de libertad nos instala en una tensión ética, en la que descubro mi libertad en el horizonte de lo universal. No solo porque buscamos la mayor gloria de Dios, sin duda alguna, sino porque descubro que la única manera de ejercer mi libertad a través del discernimiento es en el horizonte de los demás, en el horizonte de los otros. Por lo tanto, descubro que mi libertad es siempre relativa. Con esto, entonces, quisiera solamente insistir, a término de esta presentación brevísima, que solo puede existir una narrativa cuando ella permanece incompleta y en proceso de elaboración permanente. Y eso es precisamente el deseo cuya característica más notable en los ejercicios espirituales es la apertura. Muchas gracias.